¿Quién es el próximo entrevistado? Amigos, 7:17 minutos. Vamos a conversar ahora vía Zoom con Luis Quintana, internacionalista y profesor de geopolítica. Caramba, Luis, ¿cuánto tiempo? Qué gusto tenerte de nuevo por acá. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Mucho gusto también en volver a estar en tu programa. Bueno, Luis, el tema de las sanciones es importante, está en el centro del debate político, incluso ha sido citado como uno de los aspectos a tratar profundamente a la hora de pensar en posibles negociaciones. Y la noticia reciente es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, eso significa OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una licencia general para autorizar las transacciones y actividades del gobierno de Venezuela relacionadas con la atención de la pandemia del coronavirus en el marco de la lucha global contra el COVID-19. ¿Esto es un acto de flexibilización o de avance en este tema más allá de los motivos que han llevado a estas sanciones digno de reconocer? Eduardo, efectivamente es una importante señal. Se trata de un alivio a las restricciones severas que tenía el gobierno venezolano para, por ejemplo, comprar medicamentos, insumos, equipos médicos y evidentemente también las vacunas. Recientemente vimos cómo el mecanismo COVAX no pudo recibir la totalidad de los fondos que le envió el Estado venezolano, el gobierno venezolano, en vista de que, bueno, esos fondos fueron bloqueados cuando fueron remitidos a través de las vías financieras internacionales, producto precisamente de la aplicación de estas medidas por parte de Estados Unidos. Esta medida no es una concesión política, esta es una medida humanitaria que sí evita que los costos políticos para el gobierno de Estados Unidos sean superiores. Digo los costos políticos para Estados Unidos porque es absolutamente cruel e inhumano que el gobierno justamente de Estados Unidos impida a cualquier país, independientemente de la situación política, económica, social, ideológica que esté transitando, le impida, bueno, comprar vacunas y entendiendo que además el fenómeno de la pandemia es un fenómeno global, es un fenómeno transfronterizo que no respeta las fronteras y que si no hay una inmunidad de grupo a escala planetaria, es muy difícil que el propio Estados Unidos se pueda relajar en las medidas que ha adoptado para contener el COVID. Es Ahora, decir, que esta es una medida de carácter humanitario, es una medida sanitaria, lógica, que debe haberse tomado desde el principio y que evidentemente se toma en el contexto de que hay un nuevo gobierno que entiende que las cosas deben ser diferentes en esta materia. me acabas de responder lo que pensaba preguntarte, porque cuando tú hablas de un impedimento que acaba de disolverse por una razón humanitaria, la pregunta es, después de más de un año de pandemia, ¿por qué durante tanto tiempo se mantuvo ese impedimento? Porque al final estamos hablando de una situación de crisis humanitaria, de necesidad profunda de carácter humanitario, donde las ideologías tienen que ceder, tienen que sensibilizarse, ¿no? Evidentemente, es una cosa muy importante lo que tú dices, ¿por qué durante todo este tiempo no se concedió esa licencia, no se alivió esa medida coercitiva? Bueno, ¿Tú tienes la respuesta? se explica en buena medida porque el gobierno de Trump tenía la idea de que la máxima presión iba a provocar, iba a producir el colapso del gobierno de Nicolás Maduro, que iba a haber una ruptura dentro del chavismo, que iba a haber un desafío militar al comandante en jefe, que es el presidente Maduro. Entonces, bajo esa premisa, pues ni siquiera un tema humanitario, ni siquiera algo tan elemental como la posibilidad de cualquier gobierno del mundo, incluyendo el venezolano, evidentemente, de comprar vacunas y material para combatir el COVID, ni siquiera esa medida fue adoptada. Entonces, bueno, luego pasa un nuevo gobierno, el gobierno de Biden, que tiene otra política. En primer lugar, Biden no ha puesto una nueva sanción desde que llegó. Biden ciertamente ha mantenido las anteriores, ha mantenido las sanciones impuestas por Trump, pero está considerando el alivio de algunas
sanciones, algunas medidas que afectan la situación humanitaria de Venezuela, de los venezolanos y las venezolanas, y que además tiene consecuencias regionales e internacionales, porque si no se contiene la pandemia en un país que emite constantemente migrantes, por supuesto, eso afecta el control sanitario de la pandemia en los países vecinos. Es decir, que es una medida absolutamente lógica que debió tomarse desde el principio del gobierno de Biden, pero se está tomando ahora como consecuencia, desde mi punto de vista, del bloqueo de los fondos para el pago de la vacuna por el mecanismo COVAX. Y para evitar unos costos políticos mayores y unos costos humanitarios y sanitarios mayores, pues Estados Unidos ha tomado esta decisión. Creo que es una decisión necesaria, aunque evidentemente tardía por las consecuencias de no haberlo hecho antes, evidentemente. Luis, me queda un minuto, pero en alguna medida esto puede relacionarse con la idea de un ambiente para posibles intentos y avances en el plano de las negociaciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y Venezuela. Sin duda alguna. Creo que medidas como esta ayudan a generar un clima favorable a las negociaciones entre el gobierno y las distintas partes de la oposición y, ¿por qué no?, entre el gobierno venezolano y el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene un amplio abanico de medidas que ha adoptado a lo largo de los últimos 5 años contra Venezuela que podrían ser utilizadas para incentivar una negociación lejos de pensarse o concebirse como medidas que van a producir una ruptura de lo que ellos llaman el régimen. Entonces, yo creo que tienen esas medidas y antes fueron utilizadas para esa política de máxima presión y que ahora pueden ser utilizadas de forma mucho más inteligente para incentivar, generar incentivos, generar buenos motivos a las partes del conflicto venezolano para que se sientan de una vez por todas en una mesa a negociar la resolución, una resolución viable, pacífica y política del conflicto que vivimos en Venezuela. Bueno, Luis, siempre es un gusto. Ojalá pronto podamos tenerte presencialmente aquí en el estudio. Un fuerte abrazo. Con mucho gusto. Gracias, Eduardo. Luis Quintana, internacionalista y profesor de Geopolítica 724, a la pausa.